A ver, en tu experiencia con Nexus, pues dices que te das cuenta que no era lo que te apasionaba. ¿Ahí ya habías pensado en emprender o era algo que todavía no pasaba en tu mente? No, a ver, como que empezaba a meterme en el mundo y justo el otro día me estaba acordando con una amiga que empezaba como, no sé si ubicas a Tim Ferriss. Sí, claro. Ok, Tim Ferriss, o sea, piensa que o sea, te llevo 12 años, ¿no? 13 años. Cuando yo estaba en la chamba, Tim Ferriss acababa de sacar su primer libro, que era de 4 Hour Workweek. Era un libro nuevo, güey, en ese momento. Entonces me acuerdo que empezaba a tentar esta idea de que yo entendía que él quería como más libertad, pero no entendía cómo obtenerla. Y yo no estaba rodeada de empresarios ni emprendedores, o sea, toda mi familia y mis tíos y mis abuelos, todos trabajaron en empresas multinacionales y se quedaron 40 años en esas empresas, ¿ok? Entonces yo no tenía como contacto con ese mundo. Y empecé a leer esto y empecé a decir como, ok, hay toda una gente que se dedica a emprender, que teóricamente, luego ya me enteré que eso era falso, ¿ok? Pero teóricamente tienen vidas más balanceadas, tienen más control sobre su vida, bla, bla, bla. Y empezaba Teóricamente. como, ajá, teóricamente, ¿no? Esa era la teoría. Y aparte, en esos momentos, la verdad que, uy, o sea, había muy poco conocimiento de lo que significaba el e-commerce, que fue donde yo emprendí. Entonces, empezaba así como partecitas a olerlo y a decir, igual va por aquí. Tanto así que como que tenía mi primer blog, o sea, empecé a entender que había que hacer algo tú independiente, pero no entendía por dónde iba. Pero más bien la razón por la que emprendí fue un poco serendipity, porque yo cuando me fui a la India, mi hermano y su socio querían hacer una marca de productos de suplementos alimenticios. Y como yo siento que en cierto sentido me vieron como, o sea, esta no tiene nada que hacer. Y me dijeron, ¿por qué no te unes al equipo? Y ahí fue cuando ya me introduje al e-commerce y fue, ok, igual esta sociedad no funciona y este no es el producto que a mí me gustaría vender, pero sí me gusta hacia dónde va. Y a ver, con esto en mente, en 2017, junto con Andrea, empiezan con Raw Apothecary, una empresa de productos naturales para el cuidado de la piel. Entonces, ahora sí, platícame, ya llegas de la India, tienes esta experiencia con tu hermano. ¿Cómo nace ya la idea de Raw y cómo se va desarrollando? Mira, a ver, dale que o sea, yo oficialmente le dije a mis jefes que me estaba tomando un año sabático. Y yo regresé como a los 6, 7 meses. Entonces yo sabía que me quedaba el resto del año, dale que era octubre aquí. Y dije, ok, o sea, no voy a regresar a trabajar todavía porque me di un año, ¿ok? Entonces un año es lo que voy a hacer. Estaba con mi hermano y su socio haciendo esta empresa de suplementos que se llama Juan Carlos. Y eso, hacer un suplemento no es nada sencillo. O sea, necesitas formular, ver los sabores, es un proceso más largo. Pero yo ya estaba aburrida porque estábamos en ese proceso y yo decía, es que yo, o sea, de verdad que necesito hacer algo ahorita. No es lo mismo estar en la India esperando a que se haga de noche que ya en tu casa, ¿ok? O sea, no funciona igual. Y entonces, ya más metida en el mundo del skincare, en el mundo del e-commerce, pienso, ok, el skincare también es un buen negocio, o sea, los suplementos son un buen negocio, pero el skincare es un buen negocio. Yo tengo una larga historia, o sea, de verdad yo creo que he ido a más dermatólogos de los que existen en este país. Tuve un acné impresionante, como que siempre he tenido una piel espantosa, súper sensible. Y en la India traía mucho esta onda. Yo era vegana en ese momento, estaba muy subida como en el tren de quitarme todos los químicos. Y Andy, que es mi socia, es maquillista y ella como que siempre ha estado en el mundo de publicidad en belleza, ¿no? Ella trabajaba en MMK, que traía la revista también en expansión con InStyle y MOA y otras revistas de belleza. Entonces le marcó y le digo, oye, a ver, tengo esta idea, o sea, yo estoy esperando a que Pacer, que se llamaba la empresa en ese momento, suceda, pero, pues, güey, tú y yo vamos a hacer una empresa de skincare. Yo hago las fórmulas, tú haces el logo y los botes y tú como toda la parte visual del branding. Nos vemos en 2 semanas en mi casa. Yo te enseño las fórmulas, tú el branding y nos vamos a un bazar en diciembre y vemos qué pasa, ¿ok? Y Andy, ¿cómo va? A todo dar, nos vemos en 2 semanas. Andy llegó con el branding, ya con el nombre, o sea, ya se quedó Raw Apothecary desde ahí. Ya con el nombre, quiero que el bote sea azul, que, o sea, ha sido como que, o sea, es algo visual que sigue en la marca. Yo llegué con las primeras 3 fórmulas que siguen existiendo, dato curioso. Llegué con estas primeras 3 fórmulas y fue como, estamos listas para el bazar, va. Nos lanzamos al centro, compramos unos botes, unos aceites, hicimos nosotras las primeras formulaciones ahí en la cocina de mi casa y nos fuimos al bazar a vender. Me acuerdo que tomamos algunas fotos para Instagram
y empezamos a subir videitos a Instagram contando de qué se trataba la marca y qué íbamos a hacer. Y ese fue el origen. Estuvimos como 6 meses en bazares, el peor negocio del planeta Tierra. Yo creo que perdíamos dinero porque tienes que comer y se te cruza la joyita que querías comprar y ta, ta, ta. Y luego, en enero del 2018 abrimos el e-commerce. Justo esto que mencionas de bazares, en un episodio pasado platicaba con Sara, la fundadora de Sarai Spreads, ¿no? Que es pues una marca de Mm. spreads bastante conocida, y ella justo empezó en bazares y hablábamos de cómo pasar de ser pues una empresa que se queda toda la vida en bazares, ¿no? Y creo que es muy común ir a bazares y ver toda la vida las mismas empresas con el mismo stand sin ver un crecimiento, versus usar esa experiencia para poder crecer. ¿Cómo lo manejaron ustedes? A ver, o sea, era obvio que era un mal negocio. Y sí, no, te diviertes 6 meses, pero no puedes estar toda la vida ganando 1,000 pesos, ¿no? Al año. Entonces era muy clara la salida, o sea, ese no era el camino. Sí nos dio mucha perspectiva de lo que la gente quería, lo que no querían, como qué dudas tenían sobre el producto. O sea, creo que fue una herramienta Y como poderosa, hablar con los usuarios, ¿no? exacto, de hablar con los usuarios, pero era muy claro que era e-commerce, retail o morir. Y el retail no es tan fácil, o sea, retail me refiero a tiendas departamentales, no es tan fácil llegar, ¿no? Porque necesitas pues, más inventario, necesitas que te conozcan, una marca más sólida y el e-commerce era el único camino. Entonces, yo siempre que, a ver, hay gente que le va muy bien en los bazares. Lo único que creo es que el bazar en particular puede ser un side business, algo que hagas en lo lateral, pero no, o sea, es imposible crear una empresa dentro de un bazar. El flujo de gente, la gente a la que le puedes entregar, simplemente no funciona. Entonces, para nosotros era muy claro, o sea, fue divertido un rato, pero después fue como, ok, o sea, tampoco siempre lo vimos como un negocio y esto no está funcionando. Y de ahí entraban a 500, que creo que ya de aplicar a 500 inclusive ya te habla que Sí. tenían un mindset más elevado, ¿no? De lo que querían lograr. Totalmente. Sí, o sea, la verdad que te digo, no era las dos, o sea, Andy seguía con su trabajo en ese momento, pero ya querían renunciar. Yo quería que esta fuera mi carrera, entonces no era tanto como, ay, a ver qué pasa. Y además en ese momento las dos ya vivíamos juntas, entonces pagábamos una renta, o sea, ya éramos unas adultas que no podíamos estar jugándole al emprendedor. Ya éramos gente que, ok, o sea, necesitamos hacer un negocio del que vamos a vivir nosotros y en qué momento vamos a vivir de este negocio y cuáles son las proyecciones y qué capital necesitamos. Y el tema de 500 cayó un poco del cielo, o sea, así te voy a decir, porque em, vimos un anuncio en Instagram, como que estábamos buscando el tema de capital, vimos un anuncio en Instagram que estaban buscando fundadoras mujeres, fuimos a una plática, aplicamos y quedamos. Y de ahí sí ya se estructuró la empresa como tal. Yo creo que nos hubiera tomado otros 4 años más hacerlo, esa es la verdad. 4 años más hacerlo o sea, de lo que nos tomó, porque tuvimos muchos mentores, es una aceleradora y entonces estás con ellos 16 semanas y cada semana se trata de un tema en específico y ves email marketing, el e-commerce, cómo mejorar tus operaciones, cómo contratamos a los primeros empleados, pero sí definitivamente, o sea, no le estábamos jugando al jajaja, porque para nosotros sí era una forma de ganarnos la vida. Oye, ¿y cómo era vivir con tu co-founder? Siento que esa casa debe haber tenido una energía Sí. de Raw fuertísima, ¿no? Sí, la verdad que sí. Fíjate que nos preguntaban mucho como, pero ¿cómo? O sea, no se pelean todo el tiempo. La verdad que no, porque estábamos muy alineadas en todo lo que queríamos hacer. Más bien creo que fue una etapa muy divertida, porque ¿en qué momento de la vida tienes 20 y tantos años y vives con tu socia, que además era mi mejor amiga? Entonces, o sea, estás juntando como, pues era lo más divertido del planeta Tierra. Además, éramos las únicas amigas que vivíamos solas. Entonces, era un departamento donde juntábamos la fiesta y la responsabilidad. O sea, fue una parte muy, muy, muy divertida de mi vida. La agradezco muchísimo. Pero no era tan intenso. A ver, sí ayudaba mucho, porque en el tiempo en el que, o sea, en el Inter en que Raw empezó a avanzar y ya nos dejaba suficiente dinero para tener una oficina y contratar un equipo, todo sucedía de 5 de la tarde a 10 de la noche en el departamento, porque pues las dos, o sea, yo seguía en paralelo con Pacer y Andy seguía en paralelo con su chamba. Entonces creo que fue muy divertido y yo la aprecio muchísimo esa etapa. La verdad que fue